¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente viernes 9 de mayo del 2025. El día de hoy vamos a hablar del FOBAPROA, pero no del FOBAPROA que todos conocemos, este FOBAPROA de Zedillo, que convirtió las deudas privadas, las deudas de unos cuantos, en deuda pública. Hoy no vamos a hablar de esto. Hoy vamos a hablar de cómo funciona el FOBAPROA. ¿Por qué? En los últimos días ha tomado fuerza esta idea de dejar de pagar el FOBAPROA, que México diga simplemente ya no pago. ¿Por qué ha surgido esta idea? En los últimos días el PRI ha hecho esta propuesta en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Principalmente Rubén Moreira, este diputado priista, ha propuesto eliminar los pagos del FOBAPROA. ¿Qué significa esto? Pues simplemente eso, dejar de pagarlos. Esto es lo que dice Rubén Moreira. Ahora, el día de hoy vamos a hablar de este tema porque incluso yo he recibido muchos comentarios en las transmisiones en vivo de seguidores que dicen, oye, ¿qué pasaría si se deja de pagar? O sea, ¿realmente podría ser viable o podría existir la posibilidad de dejar de pagarlo? El día de hoy vamos a abordar este tema. Fíjense, esto es lo que ha propuesto el PRI. ¿Qué ha dicho Morena? Morena ha dicho que no, o sea, que no se puede. Dice incluso Ricardo Monreal que no es posible ni técnica ni financieramente pagar el FOBAPROA. ¿Por qué es esto? O sea, ¿por qué no se podría? Fíjense, yo me puse a investigar, de verdad que investigué a fondo cómo funciona esto y por qué no se podría pagar el FOBAPROA, porque la verdad es que esta es una idea que la verdad hasta parece buena, o sea, parece fabulosa, incluso muchos dentro de nuestra ignorancia, y me cuento, porque yo la verdad incluso lo llegué a pensar así, yo decía, bueno, si dejamos de pagar el FOBAPROA, pues realmente dejaríamos de rescatar a estos banqueros y sería algo justo. ¿Por qué Morena no lo puede hacer? Muchos decían, es que si se deja de pagar el FOBAPROA, lo que vamos a hacer es arruinar nuestra reputación como pagadores. O sea que en el mundo nos vamos a afectar nuestra credibilidad. Yo decía, bueno, pues esto qué importa, si a fin de cuentas el Fondo Monetario Internacional todo el tiempo dice que México en lugar de crecer va a entrar en retroceso, que va a entrar en decreción. Yo decía, pues eso ya qué importa. Pero la verdad es que hay muchas cosas detrás. Y vamos a entrar de lleno a esta información porque lo primero que resalta y que llama la atención es que son los banqueros mismos los que dicen que es impensable dejar de pagar. Fíjense, el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con banqueros, la Asociación de Bancos de México, y estos banqueros advirtieron sobre los riesgos de dejar de pagar el FOBAPROA. Y esto es lo que decían. Suspender los pagos enviaría un mensaje de incumplimiento que podría dañar la reputación financiera de México. Y aquí es donde yo diría, todo por una reputación. Pues mejor lo dejamos de pagar, nos aguantamos lo que digan. Esto es lo que yo, por ejemplo, yo pensaba. También otro de los banqueros decía lo siguiente: sin el FOBAPROA la crisis de 1994 habría sido peor, incluso algunos hasta defendiendo. Y uno diría, pues claro, los banqueros defienden el FOBAPROA porque los rescataron a ellos. Fíjense, durante la 88 convención bancaria, el vicepresidente del director general de BBVA Bancomer, Eduardo Osuna, explicó la razón de la creación de este fondo bancario y cuyo fin fue el rescate de los ahorradores de México de los depositantes para preservar el sistema de pagos. Y es que uno diría, pues claro, los banqueros van a estar defendiendo el FOBAPROA. Y sobre todo cuando, fíjense, porque esto es muy interesante y vamos a poner mucha atención porque es un poco complicado pero muy fácil de entender. Fíjense, esto es lo que dijeron el día de ayer. Los banqueros aseguraron que sería gravísimo que el gobierno federal dejara de remunerar los pagarés que en su momento emitió la administración pública, o sea, el gobierno, para financiar el rescate bancario, que generan intereses cada año y que en su mayor parte están en el poder de los propios banqueros. ¿Qué significa esto? O sea, quiere decir que seguimos pagando el FOBAPROA y aquí se resuelve una duda que muchos dicen, ¿a quién le pagamos el FOBAPROA? Pues a los bancos. Fíjense nada más, entonces uno dirá, no manches, o sea, rescatamos a los bancos y ahora estamos pagando el FOBAPROA y se lo estamos pagando a los mismos bancos. Así, en efecto, así como lo escuchan. Pero aquí hay algo de fondo y vamos a entender esto, fíjense. ¿Por qué se dice rescato a banqueros? ¿Por qué se dice que fue un rescate a los banqueros? La percepción del FOBAPROA fue un rescate de banqueros. Esto por varias razones. Fíjense, ¿cuáles son los beneficiarios principales? Los banqueros y empresarios y deudores. Muchos de los préstamos incobrables, o sea que ya no se podían pagar, que el FOBAPROA asumió,
eran de grandes empresarios y personas conectadas políticamente, no solo de pequeños deudores. Por ejemplo, figuras como Carlos Cabal Peniche, accionista del grupo financiero Cremi Unión, fueron señaladas como beneficiarias, lo que alimentó la idea de que el fondo protegió a la élite económica. Y es que lo que se llama el rescate bancario sí, se rescataron a los bancos, pero también a deudores. ¿Por qué se rescató a los bancos? Porque eran deudas incobrables. O sea, los deudores ya no podían pagar, lo que iba a llevar a la quiebra de los bancos. ¿Qué hizo el gobierno? Dijo, a ver, vamos a asumir las deudas de todos estos que te pidieron préstamos y te lo vamos a pagar, pero no te lo vamos a pagar en efectivo, te vamos a dar unos pagarés y te vamos a ir pagando a poco estos pagarés. Obviamente estos pagarés generan intereses. Entonces, de esta manera los bancos no quebraron, por eso fue un rescate bancario, pero también se rescató a deudores. En 1998 el gobierno de Zedillo propuso convertir los 552 mil millones de pesos de pasivos del FOBAPROA en deuda pública, lo que significaba que los contribuyentes mexicanos pagarían esa deuda a través de impuestos. Esto generó indignación, ya que se interpretó como un traslado de deudas privadas de bancos y grandes deudores a la ciudadanía. Sí, y es que uno diría, ¿yo por qué voy a pagar la deuda de otros si yo no conseguí? Ellos se endeudaron y al final no pudieron pagar. Es problema de ellos, uno diría esto. La opacidad en la gestión del FOBAPROA y las acusaciones de corrupción como préstamos otorgados sin garantías o personas con vínculos con el PRI reforzaron la narrativa de que el fondo benefició a los ricos. Y es que en efecto, esto es lo que en realidad el FOBAPROA fue rescatar a los bancos. ¿Rescatarlos de qué? De la quiebra. ¿Por qué? Porque le prestaron a personas que no podían pagar. Entonces lo que dijo el gobierno, a ver, ¿cómo te voy a ayudar a ti, banco? Bueno, ¿quién es? Y dice el banco, es que yo les presté a ellos y ellos no me pagan. ¿Por qué no te pagan? Pues no me pueden pagar. Ah, bueno, entonces mira, para que tú no quiebres, yo voy a pagar las deudas de esos deudores, los que te deben a ti, pero te voy a dar pagares y te voy a ir pagando poco a poco. Entonces el banquero, bueno, entonces poco a poco se sigue pagando y y así es como lograron no quebrar. Dice, ¿por qué los bancos tienen estos pagares? Cuando el FOBAPROA compró las carteras vencidas de los bancos, no pagó con dinero en efectivo, sino que emitió pagarés, o muchos llaman bonos del gobierno o instrumentos de deuda, pero lo vamos a llamar pagarés porque así se entiende mejor. Estos pagarés estaban a nombre del gobierno mexicano. Estos pagarés representaban una promesa de pago futuro por parte del gobierno a los bancos. En esencia, el FOBAPROA asumió las deudas incobrables de los bancos, pero a cambio los bancos recibieron estos pagarés como compensación. Significa que el gobierno le dijo, mira, yo voy a asumir estas deudas, pero no te voy a dar efectivo, no tengo para darte efectivo, entonces te voy a dar, mira, te voy a firmar estos pagarés y te los voy a ir pagando poco a poco. De esta manera el banco dijo, ah bueno, y poco a poco el banco iba recibiendo, de alguna manera el banco iba recuperando esta deuda a los que les prestó y que no le podían pagar, el banco los fue cobrando. ¿Quién los pagó? El gobierno, o sea, los mexicanos. Ahora bien, ya teniendo entendido esto, porque uno diría, ¿cómo es posible que rescatamos a los banqueros y ahora les estamos pagando a los banqueros? Porque el FOBAPROA se les paga a los banqueros. Ahora, yo les menciono esto porque ha surgido la duda en si se podría dejar de pagar el FOBAPROA. Esta es la deuda que está surgiendo. Fíjense, en su momento estuvo Pablo Gómez en esta negociación, bueno, en esto del FOBAPROA. Fíjense, Pablo Gómez dio una sugerencia que a mi punto de vista era lo mejor, pero no lo quisieron. Obviamente no lo quisieron porque pues los bancos, ya viendo que Zedillo les iba a pagar sus deudas a estos, dijeron los bancos, pues ya que me pague él. No aceptaron porque, fíjense la propuesta de Zedillo, vamos a escucharlo, esto lo dijo Pablo Gómez en una entrevista con Juan Becerra. Esto es lo que decía Juan Becerra que le dijo Pablo Gómez, vamos a escucharlo. Decía Pablo Gómez ayer en esos micrófonos, pues que él entonces se opuso y propuso que que sí, que se salvara, ¿no?, a los bancos, pero que el gobierno adquiriera paquetes accionarios para que cuando los bancos, después de este rescate, pues mejoraran sus condiciones, se recuperaran, pues pagaran ese dinero de regreso y no los tenga que pagar Fue una Pepe, propuesta, tu nieto. Fíjense nada más la propuesta que hizo Pablo Gómez, que la verdad
Esta era la propuesta que debió haberse tomado. ¿Por qué no la quisieron? Porque los banqueros dijeron, ya Zedillo nos va a pagar, pues entonces ya para qué aprobamos esta. No, ¿por qué? Porque lo que decía Pablo Gómez era esto. Decía, a ver, está bien, vamos a rescatar a los banqueros. ¿Cómo? Vamos a pagar estas deudas. Sí, pero al mismo tiempo el gobierno tendrá acciones de estos bancos. ¿Para qué? Para que una vez que los bancos se recuperen, una vez que los bancos ya salgan a flote y ya estén bien, bueno, por medio de estas acciones el gobierno recuperará lo que pagó a los bancos cuando los rescató. Esta era la idea y esto estaba magnífico. Pero los bancos dijeron, no, pues no nos conviene. Ahora que ya los bancos, porque al día de hoy los bancos ya están perfectos, ya los bancos gozan de una salud financiera perfecta. Ahora ellos ya podrían hacerse cargo de sus propias deudas. Ahora, ¿por qué los banqueros son responsables de esto? Los banqueros empezaron a dar préstamos sin pedir garantías, sin fijarse si les podían pagar o no. Ellos anduvieron prestando dinero a todo el mundo, al final de cuentas estos empresarios ya no pudieron pagar y aquí es donde los banqueros pues ya estaban comiéndose las uñas y ahí es donde entró Zedillo a rescatarlos. Entonces, ya viendo esto, ¿realmente se puede dejar de pagar el Fobaproa? Pues no. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que pasaría? Vamos a echar una lectura así rapidísimo. La deuda del Fobaproa está respaldada por bonos del gobierno mexicano, lo que convierte la deuda soberana. No pagar implicaría un incumplimiento, o sea, implicaría un default, que así se conoce en lo internacional. Esto generaría una señal de inestabilidad financiera y falta de compromiso con los acreedores. ¿Qué significa esto? En conclusión, porque no vamos a leer todo esto, porque es muchísimo. En conclusión, ¿qué significa esto? Dice, dejar de pagar la deuda del Fobaproa generaría un alivio inmediato en el presupuesto público. ¿Por qué? Porque ya no pagaríamos. Pero a costa de graves consecuencias económicas, como un default soberano, pérdida de confianza en los mercados, depreciación del peso y posibles litigios internacionales. Aunque la medida podría ser popular entre sectores que ven la deuda como injusta, los costos a mediano y largo plazo probablemente superarían los beneficios, a menos que se implementen estrategias alternativas como la renegociación o una auditoría exhaustivas. Y es que muchos analistas han dicho, el hecho de dejar de pagar esta deuda significaría o sería equivalente a lo que hizo Venezuela. Y es que Venezuela, ¿saben qué es lo que ha hecho para mitigar su crisis? Imprime más billetes. Entonces dicen, es como si México dijera, a ver, ¿cuánto les debo al Fobaproa? Por poner un ejemplo, 100 millones. Pues imprimo 100 millones en billetes, ahí están. ¿Qué es lo que generaría? Una devaluación. Esto lo ha hecho muchas veces Venezuela y pues ya vemos dónde está Venezuela. Ahora, ¿cuál sería la mejor solución? Una renegociación o pedir una auditoría. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en esto. Sheinbaum pide revisar la auditoría al Fobaproa. Recordemos que en su momento se hizo una auditoría internacional, instituciones internacionales vinieron a auditar el Fobaproa. Pero ¿qué es lo que sucede? Que incluso esto lo reveló el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia, y es que dicen que el informe, esta auditoría, dice que realmente no se pudo auditar. La persona encargada de esta auditoría dice, y en su redacción dice, esta auditoría no es una auditoría. ¿Por qué? Porque el gobierno de México no me proporcionó los datos necesarios para yo hacer la auditoría. Esto es lo que dijo la persona encargada de esta auditoría. Entonces, realmente, fíjense, la presidenta ha tomado un camino, creo yo, muy positivo. Primero que nada, pedir que se revise el Fobaproa, auditorías, y posiblemente después de esto venga una renegociación. Esto es lo que está diciendo la presidenta. Incluso a esto es lo que los bancos están diciendo. Bueno, está bien, vamos a que se haga una revisión. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta, porque el día de hoy en la conferencia ella habló de esto y presentó el reporte de la auditoría internacional que le hicieron al Fobaproa, donde ellos mismos dicen, no pudimos auditar. ¿Por qué? Porque nos negaron la información. Vamos a escuchar lo que presentó la presidenta el día de hoy en la conferencia.
Presidenta, en ese sentido, ¿se mantiene el compromiso de su gobierno de pagar la deuda del FOBAPROA? Digo, no sé cuántos años todavía esto signifique para el bolsillo de los mexicanos y para los rubros de inversión que usted está llevando a cabo. Va a venir el secretario de Hacienda para explicar digamos, los bonos del IPAB que ahora pues, se pueden comprar en el mercado, no es tan sencillo, digamos, de un día a otro decir pues ya no se va a pagar. Primero, cualquier decisión de no pagar una deuda tiene implicaciones muy importantes para el país, pero es importante que la gente conozca. Yo quedé hoy de pasarlo aprovechando que preguntaste del FOBAPROA. A propósito. A ver, tienen por ahí lo de la auditoría esta que hizo la Auditoría Superior de la Federación, aprovechamos. ¿Esto sobre qué es? Este es un documento que ustedes pueden encontrar en internet, no es secreto. Se ponen ahí en el buscador, así lo encontramos. O sea, no es que hubiéramos hecho una gran búsqueda. Es el informe de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, sobre fiscalización del rescate bancario de 1995 al 2004. Les voy a pasar algunos párrafos porque recuerden que se dijo que hubo una auditoría internacional. Bueno, este es resultado de la Auditoría Superior de la Federación, que es, digamos, el mayor auditor en nuestro país porque responde al Poder Legislativo, no corresponde al Poder Ejecutivo. Ellos auditan todos los recursos federales, municipales, o sea, si un recurso federal se ejerció en un municipio, se puede auditar en un estado o a nivel federal, y esto es producto de esta auditoría que se hizo del informe integral sobre la fiscalización del rescate bancario. Les voy a poner algunos párrafos de este documento, a ver si… Fíjense, esta es la página 22. Tanto la ley de instituciones de crédito en su artículo 122 como el contrato constitutivo y sus modificaciones del FOBAPROA contenían disposiciones genéricas en cuanto a los aspectos de operación del fondo. La carencia de políticas, esto es informe de la Auditoría Superior de la Federación, la carencia de políticas prudenciales y de reglas de operación, o sea, la carencia de políticas prudenciales y reglas de operación dio lugar al manejo discrecional del Comité Técnico en el rescate bancario y a la falta de un marco referencial para evaluar, supervisar y controlar las operaciones de dicho fondo. Esta es la auditoría que hace, o el informe integral que hace la Auditoría Superior de la Federación sobre FOBAPROA o IPAB. Adelante. Esta es la página 339. Las principales consideraciones de la Auditoría Superior de la Federación que se desprenden de esas 70 auditorías son: la ratificación de que el Comité Técnico del FOBAPROA actuó sin reglas ni políticas generales que le permitieran dar transparencia a sus decisiones para acreditar la economía en los apoyos que efectuara el gobierno federal al otorgar su aval en las operaciones. Hay más, pero ponemos las principales. Del análisis de los 25 informes presentados por los despachos contratados, estas son las supuestas auditorías que se hicieron, se concluye que no se realizaron con uniformidad de criterios y que la información que se incluyó representa una descripción de hechos que no fueron investigados ni confirmados. Asimismo, los reportes de bancos, en inglés Bank Reports, que tuvieron limitaciones fueron la base para que el auditor Michael McKee elaborara su informe. Se concluye que los despachos contratados no se ajustaron a las normas y procedimientos de auditoría emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC,
Sin embargo, la Cámara de Diputados en su momento otorgó el finiquito correspondiente por los trabajos realizados. Por último, se concluyó que la evaluación realizada por el auditor no fue una auditoría, como él mismo lo dice y acepta en su informe, ya que no tuvo acceso a la información que le permitiera emitir una opinión sustentada con la evidencia suficiente, competente y relevante. 43. Cuando se estaba en el proceso de Fíjense, aquí vamos a pausar porque esto que dijo la presidenta es lo importante. La misma auditoría dice que no se pudo auditar porque no tuvo acceso a la información. Esto es bueno para los mexicanos. ¿Por qué? Porque significa que si no hubo una auditoría, si se está demostrando que realmente no se pudo auditar, esto abriría paso a una nueva auditoría. Y ahora sí se tiene que hacer bien porque se ha demostrado que este FOBAPROA se hizo con mucha opacidad, con mucho, pues vaya, prácticamente bajo el agua. Y entonces esto abriría paso a una renegociación. ¿Por qué es importante una renegociación? No dejar de pagar, sino renegociarlo. ¿Por qué? Porque actualmente hemos pagado más del triple del FOBAPROA en puros intereses. En puros intereses, 2 billones en puros intereses, billones. Fíjense nada más esto, Por eso es que esto es muy interesante, porque el hecho de saber que no se pudo auditar o que esta auditoría no fue correcta, porque no les dieron los datos, no les permitieron el acceso a la información, abre la posibilidad de una renegociación. La verdad es que esto es muy, muy interesante. Pero hay que decirlo también, ¿por qué? Porque ahora el PRI ha venido con esta cantaleta diciendo, pues ya, no hay que pagarla y ya. Pues no es así de fácil. La verdad es que esto, dejar de pagar el FOBAPROA, primero que nada, generaría una devaluación del peso. Eso que ni qué, o sea, eso de inicio. Segundo, una inflación. Eso iría de primera. Ahora, también dejar de pagar el FOBAPROA generaría una pausa en las inversiones extranjeras de empresarios extranjeros en México. ¿Por qué? Porque lo que dirían serían los empresarios, a ver, si yo voy a México y hago tratos con el gobierno o invierto en México, ¿qué garantías tengo de que el gobierno me va a cumplir si ellos simplemente dijeron voy a dejar de pagar? Esta es realmente la afectación. Ahora, por ejemplo, en licitaciones, por poner otro ejemplillo, en licitaciones, digamos que el gobierno dice, mire, voy a hacer esta carretera, quiero construir esta carretera, o dice, voy a construir lo que va a hacer la presidenta, la ampliación del Tren Maya de Pachuca, un ejemplo. Que la presidenta dijera, vamos a abrir las licitaciones, a ver, ¿qué empresas? Van a decir las empresas, no, yo ni participo, yo no quiero entrar. Nadie va a querer, ¿por qué? Porque dirían, a ver, si el gobierno de México simplemente no pagó su deuda, ¿qué garantías tengo yo como empresa de que una vez que termine su obra, su Tren Maya, pues ya no me va a pagar? Va a decir el gobierno, no, pues simplemente ya no te pago. Entonces, esto es lo que generaría dejar de pagar el FOBAPROA. Ahora, que se haga una renegociación, esto sí conviene, esto sí estaría bien. Porque, y entonces, en esta renegociación, ¿a qué se podría llegar? A lo que dijo Pablo Gómez. De decir, a ver, está bien, se les rescató en su momento, pero ahorita ya están bien. Ya no tenemos por qué seguirles pagando, porque de inicio ya se les rescató de un problema en el que ustedes se metieron solitos por andar dando créditos a personas que no podían pagar, a empresarios, y ustedes ni siquiera les pidieron un aval ni garantías de pago. Entonces, ustedes se metieron solitos en ese problema, pero está bien, ya se les ayudó. Ahora que ya se les ayudó, ya están bien, ya están estables financieramente, pues ya no vamos a pagar. ¿Por qué? O porque ya les pagamos el triple en puros intereses. El triple en puros intereses. Bueno, pues ya dense por bien servidos, dense por bien pagados, pero obviamente esto se tiene que hacer en una negociación, porque en su momento lo factible era que el gobierno obtuviera activos en estos bancos, que obtuviera parte de, o se me fue el nombre, ¿cómo se le llama a esto? Que comprara acciones, vaya, que el gobierno tuviera acciones de estos bancos para que una vez que ya se rescatara y que ya estuvieran bien, pues el gobierno pudiera recuperar lo que les dio por medio de estas acciones.
pero pues obviamente los banqueros no estuvieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya veían que Ernesto Zedillo les iba a pagar. Entonces dijeron, pues ¿para qué me comprometo a pagarles después o darles acciones de mi banco si aquí el Zedillo ya me va a pagar? Pues mejor que me pague y ya me quedo así. Y fíjense, ellos ya se recuperaron, los banqueros ya se recuperaron, ya están bien millonarios, pero siguen cobrando lo del Fobaproa. Ellos siguen cobrando sus pagarés. O sea, la verdad es que es una injusticia, claro que sí. Claro que es una injusticia, pero pues obviamente esto lo hizo Ernesto Zedillo y pues los banqueros, uno diría, pues no tienen la culpa ellos, o sea, sino quien los hizo compadres. Digo, pues a quién le dan pan que llore, ¿verdad? Si alguien me dice, oye, te voy a pagar tu deuda y todavía dentro de 50 años te voy a seguir pagando, pues échale, venga. O sea, pues los banqueros ni modo que quieran que no, ¿verdad? Pero pues aquí la culpa es del gobierno. Zedillo debería estar en la cárcel. Esto que ni qué. Amigos, yo los dejo con la información. Espero haya quedado poquillo claro. Esto lo quise subir porque he recibido muchos comentarios preguntando si se podría o no dejar de pagar el Fobaproa. La verdad es que no es tan fácil, a menos que se llegara a un acuerdo, una renegociación, tal vez, pero pues ustedes échenle. ¿Creen que los banqueros quieran que México les deje de pagar? Pues yo creo que no. Para decir los banqueros, yo tengo los pagarés y me pagas. Y si México dice no me pagas, pues ahí sí viene el detalle. Incluso los bancos, estos banqueros podrían irse a instancias, tribunales internacionales a denunciar a México. O sea, todo esto podría suceder. Amigos, los dejo con la información. Me dio mucho gusto saludarlos. Nos vemos en la siguiente nota. Hasta la próxima.